Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. Tiempo sin saludarnos, sin vernos, sin hablarnos. Sí, sin nada. Y nada. Bueno, hemos hecho otras cosas los dos, supongo. Sí, hemos estado por ahí, sí, perdiendo el tiempo. Empleándole otras cosas, bien. Se presupone que entonces ahora no lo estamos perdiendo, pero creo que también puede ser. Te Eh, veo empezando con un talante un poco demoledor, te lo aviso. sí, no sé yo si cómo se pierde el tiempo mejor, si tumbado en el sofá o discutiendo sobre lo divino y lo humano. Eh, lo de Chile. Ya se ha hablado aquí en la radio, ya se han escrito muchas cosas sobre lo de Chile. Lo que podíamos pensar desde puntos de vista, desde posiciones de izquierdas, eh, libertarias o no, pero de gente progresista, es que después de toda la movilización de la sociedad chilena, después de una propuesta rompedora de hacer una constitución elaborada por gentes, pues no necesariamente políticas, que era una constitución, o sus textos decían que era una constitución muy progresista, importante, ecologista, que defendía los derechos de la mujer, que consideraba a Chile una nación plurinacional, que respetaba los derechos de las poblaciones originarias, indígenas, que también se conocen, etcétera, etcétera. Pues va y resulta que a los chilenos no les gusta, que mayoritariamente el 60 y pico por cien, 62 creo, casi por cien, ha dicho que no. 63, ¿no? Me parece que había yo, por ahí, 64, por ahí, sí, ¿no? Bueno, no sé cuál ha sido el final, pero yo estaba pensando en un 62, pero da igual. No, han dicho que no. Sí. Eh, ¿Qué reflexiones se te ocurren? ¿Qué análisis haces? ¿Qué te parece? Bueno, a mí se me ocurren varias cosas. En primer lugar, que es que una constitución es un texto muy difícil. ¿Mm? Incluso hay países como el Reino Unido que no tienen constitución, por ejemplo. ¿Eh? Sí, Tienen leyes. Ley es un derecho muy consuetudinario, los usos y costumbres del pueblo inglés, y no tienen propiamente una constitución. Otros como nosotros la tenemos. Yo me permito recordar a la gente, ¿no? Que en la nuestra en concreto tardó, estaba mirando el dato exacto, pero tardó no 2 meses como esta, que parece que la han redactado en 2 meses, me parece, o 3 meses el periodo que han tenido la comisión. Eh, No, en mayo del 91 eligieron del 2021, eligieron a los 155 representantes, que ya es un procedimiento peculiar, ¿no? Peculiar cómo eliges a los representantes, porque, no sé, es complejo el asunto de pronto tú llamas a convocatoria para adaptar un texto que tiene unas complejidades técnicas notables. Tú sabes que en las Cortes de España, en el Congreso de Diputados y en el Senado, lo que hay es unos famosos letrados de las Cortes, ¿no? Que son los que asesoran directamente a la gente para que pueda. Oye, sí, sí, no me ves, pero estoy aquí. vale, es que de pronto no veía la imagen y digo, a ver si se me ha ido, estoy hablando al vacío. No, no, es No, que quiero decirte que, por ejemplo, aquí tú sabes que hay unos letrados, ¿no? Que son los que saben. sí, Derecho constitucional, saben derecho, y entonces dicen, oiga, usted esto no lo puede hacer, oiga, esto sí lo puede hacer, y les asesora, y tiene expertos que asesoran. Yo eso no sé exactamente cómo ha funcionado la comisión, sí que en lo que he leído parece que hay una cosa muy positiva y es que había gente muy variada, ¿no? A mí me parece interesante lo de la paridad en el sexo, el intento, que era prácticamente paritaria, la incorporación de pueblos indígenas, porque allí sigue habiendo pueblos, de los mapuches en concreto, ¿no? Que nunca fueron del todo conquistados por la época de la ocupación, vamos, de la conquista española, nunca fueron del todo conquistados, las guerras fueron muy duras con ellos y la cosa continúa posteriormente, o sea, no acaban de estar integrados, ¿no? Y no realizaron como en la Patagonia Argentina después de la independencia una especie de genocidio de los pueblos de mapuche de abajo, ¿no? Del sur de Argentina, de la Pampa Argentina, ¿no? Entonces, quiero decirte que parecía interesante el asunto,
era variada, de gente de varios orígenes, ¿no? Pero parece que hay cierto desagrado con el funcionamiento. Yo no tendría que haber estudiado, no lo he encontrado, no me da tiempo a buscarlo con tranquilidad, cómo funcionó realmente todo ese proceso de trabajo de la comisión correspondiente, que exige, como te digo, exige la española, aparte que tenía 7 especialistas, ¿te acuerdas? Nombraron 7 especialistas que se estuvieron reunidos bastante tiempo y redactaron un texto, una propuesta que fue debatido por las Cortes y luego ya después de un largo proceso. Aquello duró, prácticamente se empezó después de las primeras elecciones y no estuvo, se votó en el 78 al final, ¿te acuerdas, no? O sea que la de España se tardó en hacer, ¿no? Se tardó bastante, ¿no? Y entonces a eso me refiero en que quizás no ha sido trabajada lo suficientemente bien y entonces les ha salido un poco el tiro por la culata. Bueno, pero parece ser, Félix, que el problema no ha sido tanto cuestiones técnicas, que puede tenerlas, pero se supone que esta gente que a lo mejor técnicamente y jurídicamente y manejo de las leyes o de la normativa, pues no la conocieran, pero tendrían asesores que les Supongo yo. dirían asesores, yo supongo yo casi estoy seguro que les dirían, por ahí no, eso no lo puedes redactar así, eso tiene que ser así. Parece ser que los chilenos, chilenas que la han dicho que no, ese 60 y pico por cien, mayoritariamente consideraban que era una constitución excesivamente de izquierdas, excesivamente progresista y que algunas cosas no les parecía bien. Y también dicen que ha habido mucho mal meter por parte Bueno, de eso por medios descontado. de comunicación, que como se sabe, allí también está en manos y los controla quien los controla. Obviamente no el pueblo de abajo, sino grandes capitales, grandes empresas y como en la mayor parte del mundo, ¿no? Ujú. Es decir, que no ha sido un problema que no supieran redactarlo o que eran eh, poco entendidos en cuestiones técnicas, sino más bien el contenido en sí, No, ¿eh? ya te he dicho que no opinaba exactamente porque no lo he visto, solo he visto que era muy variado y eso era muy positivo, que pretendía recoger. Supongo, tienes tu razón, que supongo, hombre, habrán tenido asesores, digo yo, porque cualquiera se mete en redactar una constitución si no tiene peritos a su lado que se lo digan, pues suele ser un lenguaje, bueno, la nuestra misma es un lenguaje muy aquilatado y no es fácil. Quizá leerlo y entenderlo cuando lo lees, sí, pero redactarlo con precisión y evitando posibles ambigüedades de interpretación posterior es difícil. Y estoy de acuerdo contigo, claro, el problema estriba, eso sí que es un problema que me parece importante y es un problema que tiene mala solución en el momento actual de cómo está funcionando la política. Es que una constitución, si tiene que tener algo, es que tiene que lograr un consenso. Ujú. La Constitución debe ser aprobada, no recuerdo por cuánto en las Cortes, pero por lo menos por los 2 tercios, más de los 2 tercios, ¿no? Y tú sabes que lograr que más de los 2 tercios de un Congreso den el visto bueno y sobre todo un texto de esa complejidad exige mucho esfuerzo, ¿eh? Y no es nada fácil. En el caso histórico nuestro, pues al final tuvieron que encerrarse en el Prado de Ledo, me parece que se encerraron un buen tiempo, los 7 fundamentales, y que eran de diferentes partidos, habían sido consensuados, o sea, se prefirió una comisión de expertos que no una comisión más amplia, y luego ya el texto pasó a ser discutido en las Cortes, ¿no? Y luego ya votado, ¿eh? Fue un proceso más sofisticado, que yo creo que corresponde. Se hizo en un año, pero se hizo de otra manera. Y entonces lo que tú dices me parece, claro, esos consensos que una constitución exige siempre por necesidad, porque tiene que ser algo que, y además que tiene que ser con un cierto voluntad de duración. Tú no puedes hacer una constitución para cambiarla dentro de 3 años, Ujú. porque es un texto de otro tipo, ¿eh? Y las leyes orgánicas que ya han parecidas es lo mismo. Oiga, no vamos a hacer leyes. El escándalo en España, por ejemplo, con las leyes orgánicas de educación, que llevamos 8,
Bueno, es una cosa que llama la atención a todo el mundo, ¿no? Y demuestra una cosa muy rara. Entonces, lo que sí tienes tu razón, claro, cuando se trata de explicar y cómo es posible que esta constitución chilena, que se ha hecho con mucha ilusión, que era un proceso de cambio, ¿no? Eh, eh, quiebre, ¿no? Pues, y encuentre un voto que además se anunciaba, ¿eh? Porque yo lo que leí en algún artículo los días antes es que no estaba claro que saliera adelante. Sí, 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 desde las encuestas venían diciendo que el no tenía muchas posibilidades, muchas probabilidades de salir, ¿no? Pero incluso ha sorprendido que fuera por tanta mayoría, porque dicen que las cosas estaban casi a la par, pero del 62, sigo manteniendo esa cifra, al 48, aunque no sean muy exactas, al 100%, pues va bastante, ¿no? Bien, yo no sé si le vamos a dar mucha... Ya, no, quiero decirte, pero a mí sí me interesaría destacar este aspecto que te decía, porque claro, el problema iba en que tú necesitas consensos. Y vivimos una característica de la sociedad, de casi todas las democracias, que es lo que está contribuyendo a una erosión de las democracias y a una aparición a un crecimiento de las autocracias y de los regímenes discutiblemente democráticos, es la polarización política, ¿no? No abandonar la práctica de la deliberación política encaminada a resolver problemas, ¿eh? Y convertida en batalla política permanente en que lo importante es desprestigiar al contrario y utilizando cualquier recurso. Yo ayer escuché más, hice la disciplina de escuchar el discurso de Pedro Sánchez y luego no me dio tiempo porque me interrumpieron una serie de cosas. Intenté escuchar escuché una parte del de Feijóo Sí. y bueno, pues el de Pedro Sánchez, pues claro, son los cuentos de la lechera un poco, ¿no? Es decir, todo lo están haciendo bien, es una maravilla, lo vas contando, que claro, tendrías que contrastar todo lo que cuenta él con que sea cierto. Y luego, claro, evidentemente, la única misión que tenía Feijóo era demostrar que lo que decía Pedro Sánchez era erróneo, ¿no? Y con lo cual, claro, eso no son deliberaciones políticas, son batallas campales. Y entonces así no se construye nunca una sociedad democrática. Una sociedad democrática necesita imprescindiblemente una deliberación, en la Sí. cual tú no dialogas con el contrario para ganarle la batalla. Hombre, es importante, tú quieres que salgan propuestas, y hay momentos en que es blanco o negro, es decir, quieres que salga o que no salga. Hay temas, el típico tema del aborto, pongamos por caso, por ser una ley que ha suscitado en Estados Unidos. Hay confrontación en estos momentos, bueno, claro, es que es sí o no. Entonces eso es un dilema, sí o no. Y puedes intentar abandonarlo como quieras, pero luego en las constituciones sí que había cosas que efectivamente tienes que ser contundente, tiene que ser así, de esta manera, una de las cuestiones, pero tiene que ser buscar consensos. Y eso es lo que hoy día en las políticas, o sea, está difícil, está muy difícil y está haciendo mucho daño, porque además eso se aplica prácticamente a todo. Y en ese caso concreto, a mí una cosa que no encuentro la explicación, igual tú la has encontrado, en lo que he leído, es que una de las... Sí he leído una cosa que además me pasaste tú para hablar, de Jaime Bordel, ¿no? El Salto y en otros sitios, y entonces me ha llamado mucho la atención, no acaba de ver que, o yo no he encontrado la posible explicación, la oposición del centro izquierda. Es decir, porque todo pinta a que obviamente primero te cargaba la constitución de Pinochet, Sí. que obviamente era de derecha extrema, punto. Sí, ¿Eh? bueno, aunque había sido algo reformada en algún punto, pero no dejaba de ser la constitución Una de cuestión de Pinochet. neoliberales. Además es uno de los casos típicos de neoliberalismo llevado a la práctica, ¿no? El neoliberalismo radical. Y de pronto dices tú, bueno, de la izquierda a veces uno se espera cualquier cosa también, porque te encuentras sorpresas descomunales, pero no acabo de entender por qué, si había, o sea, lo de los pueblos indígenas, la paridad de las mujeres en la redacción del proyecto, el Estado social y democrático y social de derecho, cambiar a eso es una enmienda a la totalidad de una constitución neoliberal, ¿no? Derechos medioambientales, parece que ahí había cosas muy interesantes. ¿Por qué la centroizquierda se opuso, ¿no?
no ha acabado de entender cuál es la causa de que el centro izquierda se pusiera. Pero en Bueno, fin, han dado algunas razones, ahí mismo te lo dice, ¿no? Un poco le he nombrado algunas yo al sí, principio. Sí, le parecía demasiado extremista. Querían algo de eso, pero no tanto. Es decir, que quizás lo de la plurinacionalidad de un país como Chile y reconocimiento de los pueblos indígenas le venía muy, muy allá. Y después, como un poco he comentado antes, y por no redundar en lo mismo siempre, el hecho de que determinados medios de comunicación, obviamente más cercanos al neoliberalismo o a la política sí, neoliberal, eso sí, claro. que hayan estado y que estén en manos de y que han estado malmetiendo, contando algunas cuestiones que no eran correctas ni ciertas, y después aprovechando determinados fallos y determinadas meteduras de pata de los constituyentes, digamos, de la gente que estaba allí, que también ha hecho algunas tonterías, le ponemos comillas, entonces eso lo han agrandado, lo han amplificado y la gente al final ha desconfiado. En fin, el caso es que van a seguir trabajando, es decir, Bueno, yo lo que sí me ha parecido inteligente, o sea, la reacción de Bodrick me ha parecido muy inteligente, ¿no? sí, Si han dicho que no, pues es que no. Y sí, entonces vamos a hacerlo de otra manera. pues eso, no podía No, decir. no cedemos ni un punto, o sea, hay que hacerlo. Mm. Vamos a hacerlo de una manera que garanticemos, no sé si lo va a conseguir, porque esa parte que, como dices tú, ha practicado lo de las noticias falsas, los chismes, las denuncias no justificadas, etcétera, esa no se va a quedar callada. Bueno, pero ahora van a meter por medio, Félix, ya a políticos y a partidos políticos y que hasta ahora estaban fuera. Es decir, en teoría, los constituyentes, los que redactaban la Constitución, eran gente, digamos, de la base del pueblo, de la amplia sociedad chilena, que no necesariamente obedecían a partidos políticos. A partir de Ya. ahora, Boric ya ha dicho que se va a reunir con las diferentes fuerzas políticas y que se va a hacer, pues, por los cauces, digamos, establecidos y habituales que participen Sí, todos. eso. Entonces, el consenso se espera En que ese ahí llegue. sentido tienes, claro, tienes en estos momentos en España hay un ejemplo muy interesante, yo creo, aunque lo utilizan algunos para decir barbaridades sin cuento, es que el gobierno plural que tenemos, que son tres partidos fundamentalmente, ¿no? Y luego otros que añaden de plurales que les apoyan, ¿no? Bueno, es una experiencia novedosa, ¿no? Y está saliendo bien. O sea, al margen de lo que yo pueda opinar sobre la política, lo que me fíe de... Pero bueno, tienen divergencias, las hacen públicas de vez en cuando, no sé si intencionadamente o no, pero van a estar los 4 añitos, ¿eh? Eso es un logro importante, porque además en algunas cosas había y sigue habiendo discrepancias más o menos serias, ¿no? Pero han decidido que hay que ponerse de acuerdo y se han puesto de acuerdo. Y se van poniendo de acuerdo, ¿no? En ese sentido a mí me ha parecido bueno, ¿no? Y quizá, como dices tú ahora, si logran que se haga en sede parlamentaria de Chile y esas cosas, y luego sí que es cierto que sigue habiendo los temas de las nacionalidades, sabes tú que son temas que dan terror en todos los países del mundo, ¿no? Empezando por el nuestro. Y mencionar la dicha del Estado plurinacional, pues bueno, en Europa no lo quiere escuchar nadie, ¿eh? En sus respectivos países. Y porque hay problemas en todos los países, ¿no? Con las nacionalidades, ¿no? Y claro, ese tema es un tema porque los estados de democracia liberales, una de sus fundamentos de religación, de consolidación como estados, es el componente nacional, ¿no? El pueblo ciudadano, que tiene una bandera y un himno y una vinculación afectiva y histórica y de todo con el gobierno, claro, con el Estado correspondiente, ¿no? Eso en España no está conseguido del todo, evidentemente, porque hay algunas partes de este país que no se sienten vinculados afectivamente ni por casualidad al Estado global, ¿no? Y entonces en toda Europa, ¿no? Todo esto de los movimientos nacionalistas en cada país tienen el suyo propio, en unos más fuertes y en otros menos, pues sí, es un tema que si lo sacas puede ser muy complicado.
Sí, que es cierto, pero de todas maneras también hay un término medio, es decir, que Sí, pueblo mapuche, por ejemplo, ya que estamos en Chile, que es uno de los pueblos originarios de Chile y que sea totalmente marginado, reprimido, no reconocido, como si no existiera y siempre que se puede se le dé caña, hay un término medio, que sí, es no, claro, 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 claro. el que predomine el discurso nacionalista y separatista y secesionista es una cosa y el hecho de no reconocerte como tal y de tu peculiaridad y tus derechos y ser tratado al menos igual que el resto va a un tramo, ¿no? Es decir, Sí, que sí, sí, no, en eso Bolivia, Evo Morales hizo un esfuerzo serio, ¿no? Por lograr un reconocimiento adecuado de las identidades previas a la conquista, ¿no? ujú. Bien, ¿quieres que dejemos este asunto Sí, lo podemos dejar. y hablemos de otro? Ujú. ¿Qué es eso del largoplacismo? Es un... Bueno, neoplacismo, pues de alguna manera, bueno, creo que todo el mundo es consciente en este momento de que la crisis que se ha anunciado tanto tiempo, pues casi ha llegado, ¿no? Como ocurre siempre en la historia, todas las predicciones terminan siendo cumplidas, pero de una manera que nadie esperaba que fuera así. Mm, Entonces sí que estamos en un momento complejo, seriamente complejo, ¿eh? Con enormes dificultades para resolver los problemas que afrontamos. Y ha bastado una extraña guerra declarada unilateralmente por Putin, con todos los fallos previos del resto del personal que son notables. Ahora que ha muerto Gorbachev salía en la prensa como los gobiernos occidentales le prometieron que no iban a extender la OTAN más allá de lo que estaba ya, mm, cosa que fue falsa inmediatamente, ¿no? Porque inmediatamente se incorporaron países del Pacto de Varsovia a la OTAN, ¿no? En un tiempo relativamente rápido, ¿no? Entonces, que mintieron pero vamos, en cualquier caso, una guerra como esta, pues fíjate el descalabro que ha provocado y las paradojas, ¿no? Las paradojas que dentro del descalabro se provocan, ¿no? Una Alemania que siempre ha estado machacando a los del sur, pidiendo por favor a los del sur que le ayuden, en concreto a España, ¿no? Y dices, hombre, mire, pues ahora igual les hago pagar a ustedes la crisis como ustedes se le hicieron pagar a los griegos, ¿no? A pasar frío todo el invierno los alemanes, que les den, ¿eh? Que hubieran hecho los deberes y esa historia, ¿no? O tienes, por ejemplo, que se apliquen sanciones a Rusia y España es el tercero o el segundo comprador de gas de Rusia, ¿no? Y yo digo, pero no habíamos dicho que no se compraba gas a Rusia o que se limitaba. O sea, la gente tiene contradicciones por un tubo, pero porque los problemas son de la de Dios. bueno, ahí había que decir que había contratos previos a Ya, no, sí, todo esto siempre hay una firmados y explicación, que ¿no? la legislación internacional protege el hecho de que los acuerdos comerciales hay que cumplirlos y ahí tienes a Argelia, por ejemplo, que a lo mejor le hubiera venido bien en plan venganza con lo del Sahara, decir, pues ahora rompemos la baraja, pero no se puede hacer a no ser que te expongas a sanciones importantes. Lo digo por el hecho de que se está un poco, eso que acabas de comentar tú, agrandando, fíjate tú, el No, Sánchez, pero lo digo, yo lo ponía como ejemplo de complejidad. complejidad, por eso, No, eso sí no, que no, no critico al gobierno porque lo haga. es aceptable, No, no, es que es muy es una complejo. complejidad, es decir, los acuerdos comerciales, los contratos firmados, están firmados. Claro, los pactas son servanda, decían los latinos, ¿eh? Los pactos están para cumplirlos, porque si no lo cumples ya no hay posibilidad de diálogo. Mm, Si no me puedo fiar de tu palabra, aunque en el fondo no me fíe, y haga siempre cosas, maniobras, para si por si acaso me engañan, ¿no? Porque, bueno, los pactos hay que cumplirlos y todos sabemos que, bueno, hay que cumplirlos hasta que dejo de cumplirlos, ¿no? mm, Entonces, pero en cualquier caso, yo lo ponía como complejidad, ¿eh? sí, Y te he puesto diciendo, Alemania era fuerte, de pronto está en situación delicada, sí. a Austria le pasa lo mismo, España la pordiosera de Europa, oiga, resulta que está en situación ventajosa, ¿eh? De O sea, ayudar, por lo menos, de ayudar. de ayudar, o sea, oiga, que le voy a echar una mano, no se preocupe, estoy aquí yo para echarle una mano, y de pronto está el otro diciendo, pero por mi país no pasa, ¿eh? ¿No? Dices, Dios mío, esto es una... Pero claro, es que poner de acuerdo a
17 gobiernos, ¿cuántos son? No me acuerdo ahora. Y 250, 300 millones de personas, es muy difícil. Y no es tan sencillo. Es decir, no es tan sencillo. A veces las soluciones sencillas, bueno, puedes dejar entrar todos los que quieras de Ucrania, pero seguro que eso es una solución. No está nada claro. Vamos a darles armas, todas, algunas, les vas a enseñar a manejarlas. A eso me refiero con la complejidad de la cuestión, ¿no? Y entonces la OTAN, por otro lado, tiene uno de sus miembros importante, que es Turquía, apoyando a Putin. Insisto, no lo digo, no echaba ninguna crítica dura a nuestro gobierno por lo del petróleo, por lo del gas, perdón, sino simplemente indicar, y de alguna manera, pues algunos te están diciendo con seriedad, y yo lo diría también, oiga, igual, tenemos que reabrir las centrales nucleares, ¿qué quiere que le diga? Ya sé que son años los materiales radioactivos, pero en fin, las centrales nucleares puede ser mucho más nocivo situaciones de frío extremo, cuando llegue el invierno, ¿no? Bien es cierto que... Aunque eso no va a pasar, Félix, de todas Bueno, maneras. yo creo que no va a pasar. Bueno, eso no va a pasar. Y las centrales nucleares hasta el año 2030 y pasado no se van a cerrar. Es decir, que en esta situación de crisis No, energética, pero digo como propuestas. tu Porque propuesta para... tampoco el gas pasa a hacer el gasoducto en 20 días. Claro, Es decir, no, es simplemente lo que sí está claro. Por ejemplo, una cosa que yo creo que se puede quedar o no quedar es el tema del ahorro energético, ¿no? Y la gente ha decidido que una de las cosas que decía ayer Pedro Sánchez, no la he contrastado, daba el dato que los españoles ya habíamos rebajado nuestro nivel de consumo energético, sí, voluntariamente, sí. o presionados por el miedo, ¿no? Como tú quieras, o por los precios, que todo puede haber incidido, ¿no? Y también por convencimiento algunos, O por digo, convencimiento. La gente se da cuenta, pues hay que hacer, si es tú lógico. llevas años diciendo todos los movimientos ecologistas, oiga, que se acaba el rollo, que no podemos consumir así, que la cosa está muy seria, ¿no? La noticia ayer de chiste es cuando alguien del PSG dice, vamos a viajar en tren, y se lo tomaron a la chirigota, y de pronto alguien le dije, oiga, no estábamos hablando en broma, no estábamos hablando en broma. Los aviones son muy caros, consumen mucho por ahora. Algunos dicen que dentro de poco no van a consumir nada. No lo sé. Que sí que hay una conciencia acrecentada, pero entonces, ¿qué es el largoplacismo? En este contexto de que la crisis se ha desatado y que hay un discurso también, todo un discurso del miedo, ¿no? Pronto lees en los periódicos que España tiene que acostumbrarse a tener temperaturas, pero el año que viene ya, de 50 grados. Oiga, relájese, relájese. Tenemos una sequía muy dura. Creo que una parecida a esta hubo hace 20 años, o sea que tampoco es que este país es de secano y lo ha sido siempre. Y cuando tocan las sequías duras, son duras. Y nos ha tocado. Y una época de fuegos tremenda, eso está claro. Pero cuidado, no me haga usted predicciones demoledoras, ¿no? Entonces, frente a eso hay una cosa que una cosa que ha surgido recientemente, que es lo que se llama el largoplacismo. Mm. El término es inglés, primero long term, que es largo plazo, a largo plazo, sí. Y uno de cuyos que lo avala aproximadamente es Elon Musk, un señor del cual yo en principio me fío poco, ¿no? Pero lo curioso de esto es que su propuesta, digamos, de razonamiento, incluso filosófica, es de preocuparse por las sociedades que vivirán, en caso de que vivan, dentro de 9.000 años. No están hablando de nuestros nietos, Claro, no, pero ese es el truco, yo creo que ese es están el hablando de truco. nuestros nietos o nuestros bisnietos incluso, de generaciones próximas, de lo que le puede suceder, de lo que debemos de cuidar el planeta. Esto están hablando de sociedades de, de de miles y miles de años y generaciones y se están preocupando y hay un montón si se lee ese artículo que hay por ahí sobre el largoplacismo, yo alucino un poco, ¿no? Claro, alucinas un poco, pero yo lo resitúo. A ver, Porque claro, pensar 10.000 años parece absurdo. O pero sea, no creo que haya ninguna capacidad de hacer una predicción sensata de qué va a pasar con la Tierra dentro de 10.000 años.
porque ya estamos hablando de periodos muy largos, ¿no? Y bueno, a mí ya me ha parecido siempre una desmesura que hablemos del antropoceno poniendo nombre geológico a una etapa de la humanidad. Eso ya es, vamos, presunción de delirios de grandeza, pero es igual. Yo no creo que se puedan hacer predicciones serias, entre otras cosas, porque hay movimientos tectónicos, movimientos climáticos y tal, que no tienen nada que ver con los seres humanos. Y mire usted, cualquier chorrada no me cuente, porque si que yo le digo que puede haber 3 explosiones volcánicas que destrocen el mundo en 2 meses, porque ya ha ocurrido, ya ha ocurrido, y eso no tiene nada que ver conmigo, me puede ocurrir. Yo creo que por ahí la cosa no está, no es del todo, es un poco insensata, ¿no? Es decir, pero lo que sí me interesa destacar de este tipo de planteamientos, que algunos de los autores, uno de los que cita en el artículo este que yo leí en El País y te pasé, ¿no? Es un tío joven de 35 años, un tío de alto nivel, de estos cerebrines ¿no? De una competencia enorme, y que entonces montó una asociación al turismo efectivo. Es un movimiento en el cual luego ha pasado al roplacismo, pero él trabajaba para las élites, debía tener un salario de élite, y entonces se quedaba con la mitad de su salario. Igual la mitad de su salario estás hablando de 10.000 euros, ¿eh? Eso no lo dice. Y la otra mitad lo daba a proyectos con impacto tangible en la vida de los más desfavorecidos. Eso hay muchos. El Peter Singer tiene una página que hace lo mismo. En la Iglesia Católica Manos Unidas tiene proyectos concretos. En que una persona concreta en un país concreto dice: necesito esto para abrir un pozo, me explico, y hacer un taller y dar trabajo a no sé cuánta gente. Se le mandan dinero, se ve si lo ha cumplido y punto pelota. Eso hay mucha gente que lo hace. Pero hacía este. Y este de pronto se pasó al narcoplacismo. ¿Por qué se suma Elon Musk? Yo creo que el problema es que hay por ahí una serie de iluminados, ¿no? Sí, pero lo curioso, Félix, perdona, ahora que has dicho la palabra serie de iluminados, es que entre esta gente hay gente con mucho dinero, que lo acabas de decir tú, y además gente intelectualmente muy preparada y que se mueven a niveles universitarios, pero no de bajo nivel, sino de la élite universitaria. Claro, Entonces claro, pero no son pringados, no están colgados. no se te olvide que las élites universitarias y científicas trabajan para el que mejor pague. Vale, No vale. se te olvide nunca, ¿eh? Cuidado que, evidentemente, una cosa es defender, que es una cosa muy propia, por ejemplo, de los anarquistas y de más gente, ¿no? Que es importante la ciencia, la razón para lograr que las cosas no se basen en chuminadas, ¿no? Y las cosas hacerlas con seriedad y basado en Kropotkin, pongamos por caso, ¿no? Como uno de esos modelos. Y otra cosa es decir que todos los científicos, ya porque eres científico, no, mire usted, los científicos, bueno, han colaborado, por ejemplo, con el régimen nazi. Sin ningún problema, ¿eh? Y lo hicieron bien, ¿eh? Porque hicieron barbaridades que exigían, ¿no? Y Einstein, que era un prodigio, no tuvo ningún problema en tirar dos bombas atómicas con dos combustibles diferentes. No tuvo ningún problema. Cuidado, que esa parte no. Pero en cualquier caso tienes razón. Esto no lo está diciendo, pero hay una parte que sí son unos iluminados. Yo creo que en algún momento sí he comentado contigo la cuestión de la Universidad de la Singularidad, que esa la patrocina Google. Creo que tiene algo de la NASA también, y sobre todo está el tema de algunos gurús de los que creen que estamos a las puertas ya de la inteligencia artificial absoluta, de lo transhumano. Tú has oído la palabra transhumano, ¿no? Que eso está al caer. O sea, que dentro de 15 o 20 años la inteligencia artificial, que ya está sorprendiendo a medio mundo, la cantidad de cosas que funcionan con inteligencia artificial es prodigiosa. Y dice que no, que va a llegar ya un momento en que tenga conciencia. Y por lo tanto, autonomía. Y por lo tanto, pueda en principio pensar que, mire, los seres humanos somos prescindibles. Porque esa
Entonces creo que es una apuesta en la que hay gente que lo afirma, hay otros que dicen, yo he leído cosas sobre este tema, y bueno, parece que todavía son un poco iluminados. Es decir, el salto de la inteligencia artificial tal como funciona hoy, que ya está haciendo maravillas, cosas muy potentes, pero la inteligencia humana es de una calidad, digamos que cualitativamente diferente. Pero ya veremos, ¿no? Incluso si crean, para que veas una paradoja curiosa, parodiando, no parodiando en el sentido negativo, y comparándola con uno de los relatos míticos de la creación del ser humano, los relatos religiosos, que es el paraíso, Dios lo hace al ser humano libre. Y lo primero que hace el ser humano libre es un corte de manga a Dios, ¿no? Un dicho un poco, ¿no? Dice, tú me has dado la orden, pues mira, pues no la cumplo, punto. Ah, pues te vas a enterar. Ah, bueno. Bueno, pero luego toda la historia, ¿no? Entonces, claro, uno de los temores con la inteligencia artificial es que si crea por fin, dice, ¿y lo hacemos libre también? O como decía el Asimov, las tres leyes de la robótica, ¿no? Y una de las cuales nunca atacarás a un ser humano. Nunca harás mal a un ser humano. O le ponemos eso grabado y entonces no es libre absolutamente. Pero además esto va unido a una serie de personas que piensan, y eso es dos cosas muy sugerentes, eh, que están buscando la inmortalidad. Cosa que a mí ya me preocupa que alguien quiera ser inmortal. No tiene que ver ser inmortal con tener esperanza en la vida eterna. ¿Me explico? Porque eso es el otro mundo, eso no sabemos de qué va. Ser inmortal es que yo, como soy, viva eternamente. A mí no me apetece, no sé a ti. No me apetece. Porque claro, ¿qué implicaría? Que llegaría un momento que tendría no nietos, sino nietos de los nietos de los nietos de los nietos. Pero ¿qué más me da? O corto el crecimiento de la población. O restrinjo la inmortalidad a una élite. Hay una película de ciencia ficción muy antigua, Zardoz, que trataba eso. Hay una élite que vive como Dios y son inmortales. Cuando curiosamente se mueren, la reconstruyen con su memoria y todo. Entonces reconstruyen su identidad completamente y siguen viviendo, ¿no? Entonces, y yo creo que va por ahí la cuestión y por la cuestión también de los viajes, aero, por la hipótesis de que vamos a ir a otros planetas. De que los límites del crecimiento de este planeta, una de las soluciones es salir al extranjero. Salir al extranjero, no, perdón. Salir a otro espacio. Ahí está El Musk. el supermillonario de los viajes. Claro. Esperar, El cual, que ha aparte aportado de su... millones ahí, que ha puesto Claro, mucho dinero. claro, él tiene mucho interés en esto. ¿Por qué? Primero porque él piensa obviamente que si va a existir una posibilidad de que Él algunos se cuantos sean inmortales, no puede ser muchos. pero él se Sé apunta. yo. Seguro, vamos. Dicen que Walt Disney está congelado esperando a que eso sea factible. Dicen. No sé si es leyenda urbana o es real. Yo creo que sí, que es una leyenda urbana, pero en fin. Bueno, no, a lo mejor le engañaron, lo han congelado, pero los que lo hicieron sabían que no tenía ninguna. Yo qué sé, no sé. Hay Vale, gente muy rara, Hay gente muy rara. Los egipcios se embalsamaban para conseguir la vida eterna, ¿no? sí. O sea, que esto Pero ya tampoco, ves cómo están hechos polvo, ¿no? Vale. tampoco se ha inventado en estos momentos, quiero decirte. A mí me parece que querer ser inmortal lo encuentro una estupidez. O sea, la vida humana, bueno, ya sé que me voy a morir, no me apetece, ningún día es bueno para morirse, ¿no? Pero la posibilidad de que viva 250 años no me genera, en este mundo y con estas características, no me genera ningún placer. Entonces, ¿a qué vinculan? Eso el artículo te lo llamaba la atención. Esto, el largoplacismo, suena mucho a estas élites cognitivas, que además han cogido ideas de gente muy buena, el Boston te cita por ahí, el Western, gente muy buena, que se dan cuenta de que planes a 15 años son tonterías, ¿no? Y la humanidad va a durar mucho más. Si tú tienes nietos como yo, y si viven lo que tú y como yo, a mí a veces me agobia qué va a pasar dentro de 60 años por mis nietos, ¿sabes? Mm, Los que tengo un vínculo afectivo, claro. sí. Porque con los nietos de mis nietos, como ni existen,
no puedo tener ningún vínculo afectivo, muy forzado sería. Eso sí, pero a 9.000 años desde luego no, y evidentemente a 9.000 años puede haber desaparecido la Tierra, o sea, no hay ningún problema, porque eso parece que es un destino ineludible del universo, que se va a acabar, parece ser, ¿eh? Entonces, voy a repetir, yo creo que eso, yo como decía el artículo, que es interesante, muy interesante leerlo. El problema es que al ser del país es de pago, yo me lo bajé porque soy suscriptor y entonces me lo bajé y te lo he mandado el texto, ¿no? Sí, lo he leído de Strangis, sí. Sí, no, no te lo he dado yo, claro, claro, porque si te mandé el enlace y me di cuenta, si le doy este enlace no lo va a leer. No se podía leer Pero vaya, gracias. Y a mí me parecía que merecía la pena, pues es largo sí, y da datos y enlaces, ¿no? Para que veas más cosas, ¿no? Entonces yo creo que es ese negocio, los viajes, de hecho, este cohete que está fallando, este último que tienen, ¿no? Que no acaba de salir, bueno, sabes que lo que pretenden es hacer una base estable en la Luna, ¿no? mm, Uno de los objetivos. Y ayer salió la noticia de que ya han encontrado, ya veremos, ¿no? Porque estas cosas, la ciencia hace anuncios de pronto y luego se dice, oye, no, no, que te has pasado vendiendo la moto, ¿no? Pero de generar oxígeno en Marte y agua. sí, Entonces, eso es una, claro, los largoplacistas y esta gente, bueno, puede ganar dinero a expuertas, más del que gana que ya ganan. Y encima se están buscando su nicho. El que, claro, esta gente como ya tienen cierta costumbre de vivir aislados del resto de la humanidad, porque la mayor parte de ellos no se juntan nunca con nadie, me explico, más que mm, con los de su entorno. mm, No saben, al final, es el otro mundo, ¿no? También el cine ficción ha trabajado este tema, ¿no? Esas élites que viven al margen, como ha habido toda la vida de Dios, ¿eh? Unas élites que vivían en sus nichos, en sus quintas romanas, por ponerte un ejemplo que es de nuestra cultura, ¿no? O los señores feudales vivían en su castillo, no les faltaba en principio de nada, y los campesinos, pues ya sabes cómo vivían, jodidamente, ¿no? Entonces, esto lo ha habido siempre. Yo creo que va por ahí. Y sí, de todas maneras, a mí hay otra cosa que conviene, porque yo entiendo vamos, entiendo, es decir, que comparto gran parte de las críticas de todos los ecologistas que dicen, señores, avanzamos hacia una situación global. Y cuando te cuentan una noticia esta, por ejemplo, no, no, claro, es que Greenpeace apuesta por la energía solar porque tiene invertido mucho dinero en energía solar. No sé, Torres más pero vamos, parece una crítica a Dominen que no me gusta, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que creo que ese artículo te recuerda que de todas las crisis, yo he leído en algunos momentos, ¿no? Que se distinguen dos bloques, las crisis globales y las existenciales. Las globales son las que afectan a todo el planeta. El calentamiento global no se va a librar nadie. La gente suele ignorar o suele no decir que eso de que no se va a librar nadie no es cierto. Que algunos van a salir adelante y bueno, se apañarán para salir en buenas condiciones. Porque si la vida en el Mediterráneo se hace insostenible, el Sáhara ya se ha desecado, ¿me explico? Hace mm, mucho tiempo, como zonas de Persia y por ahí. Pero Siberia se va a recuperar, ¿no? Entonces, igual allí viven como Dios. O en el Canadá, que no puede vivir ni su padre, porque es un sitio muy duro, ¿no? O sea que es igual que gente se va. Más que esas crisis globales, pero afectan a toda la humanidad, no a todos del mismo modo, no son las crisis existenciales, en las cuales lo que está en juego es el ser humano, la posible desaparición de la especie humana. De alguna manera, volvería a decirte, bueno, no sería la primera especie ni la última que desaparece de la Tierra. Y aunque somos animales muy cualificados, bastante más cualificados que el resto de los animales en todos los sentidos de la palabra, no soy antropocéntrico, sino que parece que tenemos más competencias, ¿no? Pues podemos desaparecer. Entonces, en ese sentido, las crisis existenciales no vienen tanto por el cambio climático, que podría salir adelante, sino por el miedo a que todo este mundo de lo digital, de la inteligencia artificial, nos borre del mapa. ujú.
absolutamente. Que, digo, de eso se han hecho películas ya, ¿no? Los bordes del manda, o se haga esa simbiosis, era la película de Zardos que te comentaba. La realidad sabes que con frecuencia supera la ficción, ¿no? Pero bueno, la ficción también dice cosas que pueden ser sugerentes, ¿no? Que aparezca alguien que realmente, en este caso serían los robots o los ciber, ¿eh? Que realmente prescindan de nosotros y, y nos conviertan en todo caso no sé, en mano de obra para juegos florales, como incluso puede hacerlo en coliseos otra vez, matándonos entre nosotros, ¿no? No sé, no sé si sería cierto eso, ¿no? Pero, y eso yo creo que hay mucho creo, en primer lugar, que la profecía, el anuncio de la gran singularidad, esta la aparición de, por fin, de un ser humano tras humano, creo que todavía estamos en el ámbito de la ciencia ficción y que no está claro y que puede haber límites insuperables, no se sabe. Ya han caído en la historia de la humanidad muchos límites insuperables, podría caer este también, ¿no? Y ese es un tema que una manera de solucionarlo es tipo lo que estábamos diciendo, este largoplacismo, vamos a plantear a largo plazo, porque es que yo voy a vivir 10.000 años, ¿eh? Y además el negocio, si no llego, mientras tanto me voy a forrar. Y voy a lograr mantener una vida de mayor calidad. Al final, la prolongación hasta los 120 o 130 años de la vida de los seres humanos parece que está cercana, con una vida medianamente de calidad. Más de 130 años nadie da un duro por el ser humano en estos momentos, ¿eh? Con nuestro cuerpo. Lo que se llama la longevidad, nadie da más de 120, lo que yo he leído, ¿eh? Y como siempre recuerda, esto puedes leer más cosas y digan cosas diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es uno de los mitos muy bueno para una minoría muy minoritaria, pero que son una de las minorías que sí pinchan y cortan el bacalao en el mundo actual. O sea, lo que dice Elon Musk eh, incide, incide y tiene capacidad de modificar. Recuérdate cómo en un momento consiguió darle vistos de bondad a las criptomonedas y luego casi provocó una catástrofe cuando decidió retirarlas, ¿no? Y decir que a él no le interesaba. Porque esta gente, les digo, mueve mucho, mucho fuerte. Y además Elon Musk, así como hay otros multimillonarios que mantienen de alguna manera un compromiso social, quizá el más claro públicamente es el Gates, ¿no? Bill Gates, que es el más, ha donado todo su dinero ya definitivamente a su fundación, que se dedica a cosas de educación. De educación se ha retirado ya porque ha visto que no merecía la pena, pero está de enfermedades y de alimentación está dando muchísimo, ¿no? Discutible, lo que quieras, eso, pues discutible, pero Musk no es de esos, ¿eh? No es de los altruistas. Bien. Lo dejamos. Que yo sepa, que yo sepa. Lo dejamos aquí, Félix. A ver, Bien. tenías un tema por ahí, pero no sé si te atreves con él en 5 minutos como mucho. Bueno, ¿te refieres a de las señas de identidad? Sí. Bueno, puedo contárselo a la gente, ¿no? Sí. Y que lo piensen también, ¿no? Tú me planteabas que quién decide que una organización o que una persona o que Es anarquista. es anarquista o no. ¿Quién decide Sí, eso y cómo se puede sí, conseguir? si lo puede decir alguien. Si lo puede decir En alguien. cierto sentido es una contradicción lo ¿Y por qué decido. se te ha ocurrido esto ahora? ¿Eh? ¿Cómo se me ha ocurrido? Bueno, primero es un problema antiguo. Y a mí me revienta, entre otras cosas, tengo una persona cercana que se considera próximo, pero es libertariano, de los anarquistas capitalistas, ¿no? Eso no puede ser de los libertarianos. Bueno, ellos se dicen que son anarquistas. Sí, y yo también, vale. Bueno, son ejemplos, pero están muy vigentes en estos momentos. En Cuidadito. Estados Unidos, en Estados Sí, Unidos. sí, ¿no? Y fuera de Estados Unidos. Este es un español que trabaja en Singapur. ¿Me explico? Y yo les veo sus cuentas. Como tengo una relación con él, pues le sigo y le llamo la atención todo el rato que está diciendo tonterías, pero no me hace caso. En cualquier caso, quitando ese caso extremo, ¿no? Pero eso ha sido una discusión permanente en el anarquismo, ¿eh? A ver.
quién es o no es anarquista. Sí, no te vayas mucho por las ramas porque tenemos... No, voy rápidamente. minutos. Y tienes ejemplos, el caso de Pestaña, pongamos por caso. Pero no, algo muy próximo. Se discutió en su día. Entonces yo iba a hacer una ponencia, porque me pedía una ponencia para el Congreso de la Federación Estatal de Enseñanza, y como había escrito una vez un artículo sobre el profesor anarquista, un profesor anarquista, ácrata y libertario, las tres palabras con las que hablamos de los anarquistas. Libertario, por cierto, solo lo utilizamos españoles, franceses y alguno más. El resto del mundo no utiliza esa palabra para los anarquistas. Y entonces hablaba de las características, ¿no? Entonces, de pronto se me ocurrió, y realmente yo lo que tendría que es, en vez de dar yo una charla sobre esto, preguntarles de entrada. Vamos a ver, si queremos hacer un profesor libertario y que lo haga bien, ¿cómo evaluamos que lo está haciendo bien? ¿Cómo sé que yo estoy llevando a las clases una propuesta libertaria, anarquista y ácrata? Entonces, necesitaré unos criterios para, ¿no? Lo soy si consigo esto. Por ejemplo, un criterio. Las calificaciones se ponen en colaboración con el alumnado. El alumnado participa en el proceso de calificación. Para que no sea yo, porque eso es el poder dentro de la enseñanza formal. Por ejemplo, yo puedo poner ese criterio, ¿no? Entonces, iba a invitar a decir, ¿cuántos más criterios queréis? ¿Un profesor anarquista puede dar clases de anarquismo, defender públicamente el anarquismo con sus alumnos? Yo creo que no. Sería adoctrinar. Sería adoctrinar, no es mi obligación. Y además, otra cosa es que obviamente, sobre todo hoy día, nada más sentarte la gente sabe quién eres. Busca en internet y dice, anda, ¿no? O te viene un día con un libro tuyo, con una portada que me la han dicho, que aquí estás tú, ¿no? Digo, vale, sí, ahí estoy yo. Entonces, sería interesante porque habría que evaluarlo, es decir, y darnos algunos criterios rigurosos de que somos. Por ejemplo, digamos, por venir a mi sindicato, ¿no? Un criterio que damos, y sabes que es objeto de discusión, rotación en los cargos. Y ya hay gente que ha matizado, no, rotación en los cargos no. Rotación en tener cargos. O sea que los cargos se pueden tener como mucho 2 periodos. Y no es pasar de un cargo a otro cada 2 periodos, no. En cargos usted 2 periodos. Y luego ya no hay cargos. ¿Me explico? Es una discusión. Bueno, podría ser interesante. ¿Dónde ponemos los criterios? ¿Qué consideramos absolutamente fundamental? Tú sabes que la CNT despotrica contra nosotros porque tenemos delegados sindicales, ¿no? Bien. Yo no creo... Hay una parte de la discusión que es una discusión mental, ¿no? No me gusta la expresión popular de las pajas mentales, es decir, pero la discusión del sexo de los ángeles. Se ponía en lo tradicional, que era una denominación bonita, el sexo de los ángeles. ¿Qué sexo tienen los ángeles? ¿No? Me parece más gracioso. Y entonces hay algo de eso, ¿no? Dice, hombre, tú me lo has dicho de alguna manera, vamos a discutir ahora. No me has dicho el sexo de los ángeles, pero casi me has dicho una cosa parecida, ¿no? Más grosero, sí, he sido más grosero. Yo puedo haberte dicho también es una paja mental, ¿no? Pero vamos, me es igual, no lo decimos con sentido, sino con populismos del lenguaje, ¿no? Y entonces, pero yo creo que tiene implicaciones prácticas muy importantes. Pero Félix, yo creo que los parámetros, si se puede decir así, de lo que es ser libertario o considerarse o querer llegar a ser o no serlo y estar fuera de lo que se considera como tal, anarquista o libertario, ácrata, están explicados por pensadores de hace mucho tiempo. Sí. Y está claro lo que no es ser libertario, por ejemplo, o anarquista, es decir, presentarte como candidato a unas elecciones generales. Si haces pero eso, no si son de un pueblo. Bueno, no está claro. Si son municipales no estaba claro. Eso está discutido, a algunos les parece bien, a otros no. Pero eso está claro que no. Es decir, claro, pero me presento a que me votes en la lista de tal. Eso, aunque seas independiente, no eres anarquista. Ya, pero entonces voy a una cuestión práctica muy sugerente. Es decir, un problema que yo he percibido en mis 30 y
85 hasta ahora son casi 40 años ya de afiliación, y yo diría que de militante, porque siempre está haciendo cosas, ¿no? Dentro. Vale. De la CGT, CNT-CGT, pues vale. Entonces, es que yo he hecho siempre en falta que hiciéramos una buena formación y una buena síntesis de qué va un sindicato libertario. La gente lo va cogiendo por un aire, porque la gente te hace preguntas y dices tú no te has enterado de que vamos, claro, ¿no? Claro, eso es decir, nadie me lo ha explicado. Bueno, pero es que tampoco te has preocupado, a lo mejor, o le puedes decir. Tampoco te has preocupado, pero hay tampoco libros, te da yo el manual, no te digo el manual del perfecto anarcosindicalista, pero bueno, debiéramos cuidarlo un poco más. Sí, estoy de acuerdo que hay contagio un poco, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando te entra gente que viene de otras tradiciones sindicales, les cuesta horrores entendernos. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Dicen que estamos en una casa de locos. Entonces, si vas a un tema concreto, no sé si en Radio Clara lo habréis discutido alguna vez. Aquí hemos discutido la libertad de expresión en Radio Clara, ¿qué es las cosas que no se pueden decir? No lo sé, si lo habréis hablado, supongo yo. Pero en cualquier caso, si vas a dar clase y quiero ser un profesor que dé un cierto testimonio, una cierta ejemplificación, una cierta prefiguración de qué hablo cuando hablo de una comunidad anarquista, dígame usted cuáles son los parámetros fundamentales para que yo pueda valorar si efectivamente lo he conseguido, ¿no? Bien, lo vamos a tener que dejar, Félix, porque sí, lo dejamos ahí. Seguiremos con el sexo de Los Ángeles. No es eso de Los Ángeles, yo me niego, no es eso de Los Ángeles. Correctamente, correcto, para otro día. Te estoy de acuerdo que no lo es, es decir, que es un tema serio, pero muy serio, sí. No lo vamos a aclarar aquí en la radio en 10 minutos. No, yo aquí no. Yo en todo caso invitaría a que la gente lo piense, lea un poco más, ¿no? Eso es, lea un poco más, que hay sobre todo practique un poco más. Y también, sobre todo, vivirlo. Vivirlo un poquito, ¿no? Vivirlo ahora y no esperar a la revolución social para vivirlo. Claro, me decía un buen amigo dentro del sindicato con el que participé en el comité, el secretario permanente de la Confederación de Madrid Castilla-La Mancha, en el equipo. Él era el secretario general, yo era el tesorero. Y un día hablando de que como tesorero podía haberme llevado dinero sistemáticamente y no se iba a enterar ni su padre. Es así. Sí. Sinceramente, porque era ya el control serio de las cuentas. Bueno, pero ya tiene un sobresueldo. Y de hecho entré por un problema de ese estilo en nuestra organización. Y él me contestó, eso no se garantiza nunca, eso se lleva dentro. No se garantiza nunca, se lleva dentro. dentro. Se lleva dentro, se lleva dentro. Es decir, el que lo es, esa la honestidad, eso es un talante que lo tienes o no lo tienes, me contestó. Y por muchos controles que le hagas, el que no tiene interiorizado esto en este sentido, una actitud anarquista ante la vida, algunos dudarían de que yo soy anarquista, como bien sabes. En cualquier caso, si no lo llevas dentro, no sabes. Me quedé pensando. Vale, para pensarlo. Lo dejamos porque nos salimos del horario. Pues ya está. Vale. Hasta la próxima. Nos oímos la semana que viene. Reiniciamos el curso académico. Vale. A ver, espera que te desconecte.